ejemplo 3, ciudades, países, sobre ObjectDB, y vamos a explicar un poquito de qué va el ejercicio. Bueno, se trata de relacionar dos entidades, y la relación es en el sentido que una ciudad pertenece a un país, ¿vale? Y que un país, por tanto, tiene muchas ciudades. En este caso vamos a hacer una relación en el sentido ciudades-países. O sea, yo accederé al país a partir de la entidad ciudad. Entonces, bueno, tenemos aquí esto, creamos un proyecto denominado ciudades, añadimos la librería ObjectDB y empezamos a definir las entidades. Entonces, bueno, voy a quitar esto de medio. Vale. Y bueno, vamos a crear el proyecto, un proyecto Java. Lo vamos a llamar PRJ, acceso a datos, ciudades, países, object db, next, y aquí podemos añadir ya la librería de ObjectDB. Vamos a ClassPath, external hars, aquí la tengo, ObjectDB.jar, finish, ¿vale? Y ya la tengo ya por aquí mi librería, ¿de acuerdo? Vale, ese es el paso 2, entonces vamos al paso 3, a empezar a definir las entidades, entidad país y entidad ciudad. Empezamos por país. Vale, vamos a meterla en un paquetito, es islasfilipinas.ad.objectdb, pues ciudades le vamos a llamar, finish, y vamos a empezar con los atributos. Dice un identificador tipo long y un nombre tipo string. Crear los métodos setGet correspondientes, así como escribir el método hashcode toString e equals. Crea una anotación para definirla como clave primaria el atributo ID, indicando que sea el sistema gestor de datos que gestione dicha clave primaria. Vale, pues nada, vámonos a país, decíamos. Y lo primero que tenemos que poner es definir nuestra entidad. Nos va a pedir que importemos de JavaX Persistent y empezamos con los atributos. Vamos a ponerlo como un long, ID y el nombre del país. Y lo que tenemos que añadir es la anotación JPA correspondiente para indicar que es un ID y para indicar que queremos delegar nuestra estrategia de generación de IDs en el sistema gestor de base de datos. ¿Vale? Seguimos importando. Vale, JavaX Persistent, o sea que nos venga por otro lado. Vale, pues siguiente. Vamos a hacer los get y los set. Y vamos a ir aquí un poquito rapidito. Getter y setters, para ID y para name. Quiero que me los pongas al final y los genere. Vale. Atributos. Y después hay una cosa que me dice que hay que implementar los métodos hashcode, equals y toString. Vale, bueno, el toString no tenemos problema con él. Y lo que voy a retornar es país, concateno con name y vamos a poner entre paréntesis el ID. ¿Vale? Nuestra representación de lo que queremos con el método toString. Y vamos a poner una notación de override, que estamos indicando que estamos sobreescribiendo ese método.
Y después tenemos el equals y el hashcode. Bueno, el hashcode lo que hace es darme un identificador del objeto, ¿vale? Y el equals lo que me permite es poder hacer comparaciones de forma que yo verifique si un objeto es exactamente igual que otro. Ojito, no es lo mismo dos objetos que apuntan a espacios de memoria diferentes, las referencias son distintas a que el objeto sea igual, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a sobreescribir el método hashcode, que eso devuelve un entero. Vamos a definir nuestra variable hash y vamos a decir que el hash pues es la suma de si el id es distinto de null y si no pues dame la llamada al método hashcode si es 0 y aquí un return hash. Vale, bueno, den un repasito para que vean lo que significa esto. Entiendo que esta anotación saben lo que significa, ¿vale? Si no me lo dicen en clase y lo repasamos, ¿vale? Y después el método equals, y el método equals también es una sobreescritura que me va a devolver un boolean si los objetos son exactamente iguales. Lo que me va a venir con parámetros es un objeto tipo object. ¿Y qué es lo que voy a comparar aquí? Lo primero que voy a comparar es decir, oye, si el objeto que me está viniendo como parámetro no es una instancia de país, pues entonces lo que tengo claro es que tengo que retornar un false. ¿Vale? Instance, que se me está quedando por aquí, of, esta O es minúscula. Si no es un objeto, si el objeto que me está viniendo no corresponde a una instancia de tipo país, pues está claro que el objeto no es igual, equals. Y ahora, pues, vamos así. En el caso de que no sea así, puedo hacer un casting de ese object que me viene como parámetro. Y lo que voy a preguntar es if el id es igual a null y del objeto en el que estoy comparando y el id del otro objeto que me viene como parámetro también es distinto de null, o bien el id del objeto de la distancia en la que estoy es distinto de null y no es igual al id de la instancia, al id de la instancia que me está llegando como parámetro. No sé por qué me está dando mis torpetes aquí. Pues entonces también tengo aquí, ¿vale? Pues entonces también es falso y si entra aquí, aquí es el único caso en el que será igual a true. ¿Vale? Si está claro que si el objeto que me está viniendo como parámetro no corresponde por una instancia de tipo país, devuelvo falso, ¿vale? Me creo una variable temporal para hacer las comparaciones y ¿qué es lo que voy a decir? Voy a decir, oye, si el id es igual a null y si... aquí me sobra esto. Y si el otro id es distinto de null, obviamente uno vale null y el otro no vale null, pues también me sale falso. O bien, el id es distinto de null y además no son iguales los id, pues también entra por aquí y me vuelve falso. Si no entra ninguno de estos dos if, los objetos son exactamente iguales, porque las instancias son iguales y sus identificadores también son iguales. Aquí lo que habría que añadir ahora, para completarlo, es que además necesito comparar el name, ¿vale? Puede ser que el id sea igual, pero el name no sea igual, ¿vale? Pero eso lo voy a comentar aquí y
también cumpla los requisitos que cumple ID. Pues haz lo mismo que estoy diciendo para el ID, pues hacerlo para el name, porque puede ser que tenga el mismo ID, pero el name sea distinto. Vale, el hashcode lo que me retorna es un entero único, ¿vale? Sobreescribir el método hashcode de object, sobreescribir el método equals de string de object y sobreescribir el método toString de object. ¿Por qué me interesa tener estos métodos implementados cuando estamos trabajando con objetos? Pues me interesan sobre todo el de equals porque es la única manera que tengo yo de verificar que los objetos son iguales. Insisto, una cosa es la referencia, que sean iguales, y otra cosa es que los datos también que tienen los objetos sean iguales. ¿Vale? El hashcode, ¿por qué? Pues porque me puede interesar obtener su identificador único, un código hash, que identifica únicamente a cada objeto. Y el toString, pues bueno, el toString ya sabemos que lo utilizamos principalmente para hacer nuestras pruebas en consola y mostrar los datos que me salen, los atributos que tiene cada objeto. En este caso imprimo el nombre del país y además entre paréntesis lo que voy a hacer es imprimir el ID. Vale, pues clase país hecha. Siguiente clase que vamos a hacer, clase ciudad. Y ahora vuelvo de nuevo aquí a esta clase porque hay una cosita que no he terminado de explicar. Vale. Yo les comenté que se podía implementar la interfaz serializable aquí también. ¿Vale? Después he estado leyendo un poquito más y la verdad es que las últimas versiones ya no lo exige, no lo obliga. O sea que podría dejar de implementarlo. Ahora, si lo implemento, sí tengo que poner mi variable serial version UID en mayúsculas, si no me equivoco, del tipo long, ¿vale? Porque me obliga a... bueno, claro. Me obliga a tener esta definición del variable siempre que implemente la interfaz serializable, ¿vale? Pero si no lo implementamos, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ciudad. Vamos a ver qué decía ciudad. El enunciado. Al igual que la clase anterior, tendremos los siguientes atributos. Un ID de clave primaria de tipo long, un nombre de la ciudad, el país al que pertenece, un objeto de tipo país, aquí es donde vamos a establecer la relación, y vamos a los métodos get y set que tenemos por aquí. Bueno, pues empezamos con los atributos. Lo primero es el ID. Lo siguiente es el nombre de la ciudad. Y después lo que me dice es que hay un objeto de tipo país que es con quien se corresponde al país al que corresponde esta ciudad. Bueno, pues empezamos con nuestras anotaciones. @entity, @id, @generated value, generation.type.auto. Voy a poner los dos tipos. Importamos cada una de las clases. Entity, import, generation type, vale, sobre name y país. Vale, y vamos a los get y los set y ahora acabo con las anotaciones. En source, getter y setters, para todos los atributos, quiero que me los pongas al final de la definición de este atributo país y rascayú. Vale, pues ahí lo tenemos. De acuerdo con nuestro get y nuestro set país. Aquí también vamos a implementar estos tres métodos equals, toString y hashcode. Sobreescribimos public string toString, return, pues lo mismo, esto es ciudad, concatenamos con el nombre y le ponemos entre paréntesis el ID
la ciudad. ¿Vale? Primer método. Segundo método, el hashcode. Devuelvo un entero también. Aquí la definición del método tiene que ser la misma que la definición que tenemos en el método object, ¿vale? Y lo mismo, pues aquí lo que vamos a hacer es definir nuestra variable hash de tipo entero, y esto va a ser igual a la concatenación de 0, la suma de 0 y si es distinto de null, pues entonces quiero que me dé la llamada hashcode de, y si no, de id, y si no 0. Vale, y por supuesto retornar la variable. Y por último, el equals. Le retorno un boolean equals el objeto que me va a pasar por parámetro, que es el que voy a tener que verificar si es igual a la instancia en la que estoy. Pues lo mismo. Si lo que me viene por parámetro no es una instancia de tipo ciudad, pues entonces retorno falso ya seguro. Me falta aquí, me falta aquí, me falta aquí una llave aquí y otra llave aquí de cierre. Epa. Vale, a ver qué pasa aquí. Vale, me faltan cosas todavía, obviamente. Y ahora, si es una instancia de tipo ciudad, entonces puedo seguir con el código, me defino mi variable auxiliar, tmp, la vamos a llamar, hago un casting de la variable object, esto debería funcionar porque si no entraría por aquí, o tiene que funcionar sí o sí, y vamos a comparar los IDs. Si el ID que tengo en la instancia en la que estoy es igual a null y el de la variable temporal que me viene como parámetro es distinto de null, pues entonces está claro que también retorno falso. O bien, el ID que tengo en mi instancia es distinto de null y empezamos. No sé por qué me pasa esto. El ID que me está viniendo no es igual al que me viene como parámetro, o sea, el ID que tengo no es igual al que me viene como parámetro. Vale, pues entonces también retorno falso. Y si entra aquí, entonces ya retorno true. O sea, si no entra ninguno de los dos if, significa que los objetos son iguales. Lo mismo. Aquí estoy solo comparando los IDs. Aquí me falta, si no me equivoco, this id igual null and distinto de null, or me va a faltar una llave al principio, creo que me falta. Y esto es tmp. Vale. Lo mismo. Faltaría añadir al segundo if la condición con name, además de con id. Vale, bueno, pues en principio ya tengo todo. Y ahora, ¿qué es lo que me falta aquí? Ahora lo que me falta es establecer la relación que hay entre ciudad y país. Y lo que dice el enunciado es que un país tiene muchas ciudades y que muchas ciudades pertenecen a un país. Muy bien, pues en mi objeto, en mi instancia que voy a hacer por composición, que es la relación entre las dos entidades, pues donde voy a poner aquí la relación. ¿Qué relación? Pues en este caso es un many to one. Muchas ciudades se relacionan con un país. Vale. Y si ponemos solo el many to one, pues posiblemente me vaya a dar error. Ahí tenemos que poner diciéndole que es obligatorio que el borrado de objetos tiene que ser en cascada y que la manera en la cual me va a retornar los objetos es
Eager. Aquí hay algo que me falla, ¿no? Esto es una coma, vale. Many to one, hay que importar. Hay que importar. Vale, y hay que importar. Y hay que importar. Vale, no veo errores. Vale, pues esta es la única particularidad que vemos, ¿de acuerdo? Sigue siendo mucho más sencillo que con Hibernate, ¿vale? Lo que estoy diciendo es, obviamente, qué relación tiene mi ciudad con país. Pues la relación es que es un many to one. Muchas ciudades corresponden a un país, o que un país tiene muchas ciudades. Pero después, si nos fijamos también en país, yo aquí no tengo acceso a las ciudades, ¿vale? Recuerden la direccionalidad. Esto también se aplica aquí, obviamente. JPA pues también se aplica. La direccionalidad es que yo solo a través de la ciudad podré acceder al país al que corresponde. Y que obviamente cuando crea la entidad país, la manera de asignarla será a través del método setPaís. ¿Vale? Esta es la única particularidad que tenemos que tener en cuenta. En cualquier caso, mucho más sencillo que con Hibernate, que con los ORM que veíamos en el tema anterior, porque precisamente estos son objetos, con lo cual hay muchas cosas que me ahorro ponerlas, ¿no? Y que sí me hacían falta ponerlas en un ORM Hibernate de tipo relacional. Recuerdo que con Hibernate nosotros trabajamos con una base de datos relacional y utilizamos con una base de datos orientada a objetos. Vale, pues lo siguiente que me queda, el programa principal. Vamos a probar. New class. Programa principal, creamos el static, void main. Vale. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer lo primero es crear nuestras Entity Manager y Entity Manager Factory. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a decir es, oye, si la factoría es igual a null, no he instanciado por ningún lado, pues entonces créamela. Entity Manager Factory. ¿Y cómo la vamos a llamar? Vamos a llamarla como ciudades.db a nuestra base de datos. Cierro, importamos el persistence, importamos el Entity Manager, importamos el Entity Manager Factory, vale. Y ahora aquí también pues vamos a hacer otra comprobación si el Entity Manager es igual a null, no el Factory, sino el Entity Manager. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, crear nuestra entidad. Y abrimos la transacción. ¿Dónde vamos a empezar así? Lo primero que vamos a hacer, vamos a insertar 100 objetos. Por ejemplo, desde i igual a 0, mientras que i sea menor que 100, i más más. Pues nos creamos nuestro primer objeto ciudad. Creamos un objeto país. A país le vamos a poner el nombre, pues vamos a decirle país y concatenamos con el índice, país 0, país 1, país 2, país 3, ¿vale? Vamos haciéndolo en modo masivo. Y al objeto ciudad lo que le vamos a decir es el país que le corresponde, es el que acabo de crear, que será país. Y después a ciudad vamos a darle también un nombre, que va a ser pues lo mismo, ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4. ¿Vale? Me creo un objeto ciudad, me creo un objeto país, le doy un nombre al país en base al iterador, al identificador contador que va en cada momento aumentando. A ese objeto ciudad que he creado en esta iteración le asigno el asocio ese país y le pongo ese nombre, de manera que ciudad 0 va a tener país 0, ciudad 1 país 1, ciudad 2 país 2, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por último, pues lo que tengo que hacer es persistir. Decirle, oye, pues guárdate ya en la memoria. ¿A quién? A mi objeto ciudad, ¿vale? Y por último, con el commit, lo que vamos a hacer es guardarlo ya en la base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, pues 100 objetos ahí, asociados unos con otros. Bueno, se puede poner un poquito más óptimo, pero bueno, para lo que queremos no vale. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero es, vamos a poner, añadimos 100 objetos de tipo ciudad, con país dentro, y ahora vamos a recorrerlo. Bueno, pues vamos a ir a un typed query, vamos a preguntar por las ciudades, creamos la query. ¿Cuál es la consulta? Pues la consulta es select, pues ciudad, o CU, mantener el formato, from, ciudad, y vamos a ordenarlo por nombre, el atributo name. ¿Qué tipo de entidad es la que qué tipo de clase es la que estamos nosotros recuperando aquí? O sea, ¿qué objeto me va a devolver? Pues un objeto de tipo ciudad. ¿Vale? A ver, ¿dónde me he colado yo aquí? Create query. Bueno, claro, me falta importar cositas. ¿Vale? Muy bien, ya hemos utilizado nuestra query tipada. Vamos a recoger los datos. Query ciudades.get result list. Esto de Java util. Cuidadito. Vamos a crear nuestra variable temporal para ir recogiendo los objetos. Vamos a ver cuántos cuál es el tamaño que me devuelve, y con un for vamos a ir recorriendo. Y lo que vamos a hacer es asignar a tmp, que es mi variable temporal, con nuestro casting, el objeto que hay en cada elemento de la lista a través de su índice. Bueno. Y por último vamos a hacer una impresión sencilla, que bueno, aquí podemos utilizar el toString, vamos a poner algo así, vale, pero además vamos a concatenar con los datos del país para comprobar efectivamente con quién corresponde. tmp.getPaís.toString, podemos hacerlo también. ¿Vale? Me imprime los datos de la ciudad, obtengo el país y también quiero imprimir los datos del país. Y por último cerramos nuestros recursos. Cuidadito porque esto es importante, si no se nos quedan abiertas conexiones ahí. Vale, pues no sé si está bien. Da un repasito rápido. Me creo mis entity managers. Si son null, pues los instancio. Y lo mismo pasa con el EM. Esto aquí me lo podía cargar, o sea, no haría falta hacerlo. ¿Por qué? Este tipo de soluciones de preguntar si es null, entonces créalo, y si no, utilízalo, se utilizan con patrones como pueden ser los factory. ¿Vale? En este caso, como estamos en un public static void main, pues no va a ocurrir. Pero si imagínense que son varios usuarios los que están accediendo, pues me puede interesar, me interesa realmente tener este tipo de condiciones antes. Y es decir, oye, si es null, entonces créalo. Y si no es null, no hay un else, pues no hace falta que lo crees, porque ya está creado previamente, ¿vale? Pero esos son entornos estáticos con patrones principalmente.
Vale, pues después hago el for para recorrer, meto el país, ciudad, persisto, commit, transaction, consulto datos, select from ciudad, order by name, vale, ciudad.class, get result, tal. Vale, bueno, en principio parece que lo tengo y ahora lo que voy a hacer es levantar la base de datos. Pues me voy a donde tengo la base de datos, que es, creo que aquí. Pues me he hecho mi pequeño script para levantar el servidor. Ahí está. Servidor de base de datos levantado. Si quiero ir al... Bueno, suficiente. No voy a ir al explorador. Y vamos a ejecutar nuestra clase principal. Programa principal, más Java Application. Rascayu. Pues castaña al canto. Select CU from ciudad, ICU name. Vale, pues hay algún error en la consulta. Tengo algún error aquí en la consulta, claro. Y el error es este. Le estoy aplicando un alias cuando no defino el alias. Ahí. Bueno. Pues volvemos a ejecutar a ver qué pasa. Pues aquí está. ¿Vale? Bueno, aparecen los identificadores saltados en 1 porque empiezo en 0, ciudad 0 y es el 1, ¿vale? Pero me vale. Ciudad 0, país 0, ciudad 1, país 1 y sucesivamente. Vamos a dejarlo un poquito más limpio este código para que no se muestre tanto. Esto es porque estoy llamando al toString y el toString ya imprime también este texto, por eso aparece tantas veces. Entonces no voy a llamar al toString y vamos a hacerlo de manera más sencillita. Deseamos ciudad, pues va a ser tmp.getName, el país, pues tmp.getPaís.getName. Vale, pues nada, volvemos a ejecutar y puede ser que ahora efectivamente ciudad 0, país 0, país 0, país 1, país 1, país 1, 1, 0, 1, 0. Aquí lo que está ocurriendo es que me está insertando varias veces. País 0, bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo esto, vamos a ver dónde estamos. Vamos al explorador y efectivamente 300 instancias. He insertado 3 veces. ¿Vale? Si le doy a visualizar, pues ID1 ciudad 0, ID2 ciudad 1, 3, tal, pero después sigue, ¿vale? Fíjense que llego a 100 y después sigo de nuevo 0, 0, ¿vale? Llego a 300, llego a 200 también y vuelvo a insertar. O sea, he delegado correctamente la gestión de los ID en la base de datos y he ejecutado 3 veces y las 3 veces pues me ha insertado siguiendo el siguiente ID, con lo cual pues mira, perfecto. Y después fíjense que me crea la instancia ciudad y ¿vale? Me crea null aquí, ¿vale? Pero eso no es null realmente, ¿vale? Aquí están las referencias a los países, ¿de acuerdo? Y fíjense que en los campos que tengo en mi primera instancia, en la ciudad, tengo un tipo país. Es Islas Filipinas de ObjectDB, ciudad de país, que hace referencia a este de aquí. Lo que tengo en el fondo como campo de la primera tabla, que es una referencia a las instancias de la tabla, perdón. Lo que tengo como campo asociado a mi entidad ciudad, en el fondo es una referencia a otro conjunto de objetos, ¿vale? Por eso aparece aquí como null, pero realmente no es null, ¿vale? Está referenciando a todos estos objetos de aquí. Y el ejemplo después, bueno, es que yo después cuando ejecuto,
y quiero pintar, pues efectivamente estoy pintando los datos correspondientes. O sea, la información me la está sacando correctamente. ¿Vale? Pues aquí tenemos un pequeño ejercicio donde ya hago relaciones entre... Uy, perdón, ¿dónde estoy? Dos entidades en una base de datos orientadas a objetos. ¿Vale? Propuesta, bueno, pues me puede interesar que sea bidireccional, puedo coger y hacer una relación muchas a muchas, bueno, pues eso mismo que ya hemos aplicado con JPA, pues también se podría aplicar aquí en una base de datos orientada a objetos. Aquí lo dejamos, ¿vale? Que ya llevamos un ratito, creo que con esto ya es suficiente, así que den un repaso todas las veces que haga falta y pregunten dudas, ¿vale? O por el aula, que tenemos un foro maravilloso que no ha hecho nadie mucho uso todavía, o bien en clase, ¿vale? Adiós.